¿Alguna vez ha oído usted hablar de Bud Hopkins? Bueno, es una persona que tuvo su periodo de fama entre los años 90 y los 2000. Este hombre se dedicó a investigar abducciones, avistamientos, encuentros, contacto. Fue una persona muy prolífica en el campo de la investigación ufológica. Además era un pintor, escultor, estudioso de la historia del arte, con un doctorado en historia del arte. Pero se le conoce más, si bien su obra era importante, por su trabajo en el área de la investigación ufológica. Y uno de sus casos más importantes, o por lo menos de los que más fama han tenido, es de este caso del que le voy a hablar hoy. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bud Hopkins era un hombre dedicado a el arte. Desde chico era un excelente pintor, estudió para ello, trabajó en galerías, incluso trabajó en el Museo de Arte de Nueva York, vendiendo boletos en la entrada. Pero era un hombre muy enfocado a eso. Sin embargo, en 1964, un avistamiento ovni lo llevó a interesarse profundamente por este tema. Sí, él fue el testigo de aquello. Había oído muchas cosas. De hecho, Bud Hopkins fue testigo de la famosa transmisión de Orson Welles, aquella de la Guerra de los Mundos. Él estaba en su casa con sus padres cuando encendieron la radio y estaba aquello y fue testigo del pánico que generó. Así es que desde entonces ya tenía algún interés. Pero en ese año del 64, él y unos amigos pudieron ver aquel objeto en el cielo, aquella nave inexplicable en el cielo. Esto le marcaría para que comenzara a interesarse por estos temas. Y así, al paso de los años, no solamente se interesó, sino que comenzó a indagar directamente. Se asoció, por ejemplo, con el MUFON, el Mutual UFO Network, una organización civil que se dedica a investigar avistamientos, encuentros, abducciones. Trabajó también de la mano del NICAP, del National Investigations Committee for Aerial Phenomena, con quienes también investigó cosas muy interesantes. Su carrera en este ámbito le llevó incluso a trabajar con gente como John Mack, el famoso investigador de abducciones, aquel psiquiatra famosísimo, y con una veintena más de especialistas. Si bien él no era un especialista, por ejemplo, en psicología o psiquiatría ni nada parecido, se interesó tanto que llegó a prepararse como analista. Era capaz de inducir trance hipnótico en las personas y de realizar regresiones hipnóticas, y con un trabajo bastante depurado, bastante fino. Tiene varios libros a su nombre. Uno de ellos es Missing Time, publicado en el 81, que fue muy significativo porque planteaba los casos más típicos de abducción, las pautas que ocurrían durante una abducción ovni. También trabajó en la famosa encuesta aquella de personas que en Estados Unidos creían haber sido abducidas y resultaron datos alarmantes. También trabajó en otro libro en el 87 que se llamó Intruders. Posterior a esto, uno de sus libros más, controversiales, se publicó en 1996, Witnessed. Este libro planteaba una serie de datos y de testimonios alrededor de un evento de abducción en particular. Un evento que sería considerado como el pináculo de los acontecimientos relacionados con abducciones, por los testigos, por el número de testigos, por el lugar en el que ocurrió y por quiénes eran los testigos. Todo comienza en 1989, tras una serie de exposiciones o ponencias en foros. Recibe una carta de una mujer que se presenta como Linda, una mujer de 40 años.
quien relata haber sido abducida en varias ocasiones cuando era niña y comienza a exponerle todo esto. Esto fue en la primavera del 89, por ahí de abril o mayo. Todo lo que esta mujer relataba era muy coincidente con lo que Bud Hopkins había investigado por su cuenta. Cuando conoce a la mujer y tiene contacto con ella, resulta ser una ama de casa normal, con 2 hijos, con un esposo que vive en Nueva York en un departamento y que tiene una vida bastante ordinaria, bastante común, como la de cualquiera, pero que trae a cuestas una serie de acontecimientos inusuales que describe con lujo de detalles. Bud Hopkins toma nota de todo aquello y punto. Sin embargo, algo cambia dramáticamente. El 30 de noviembre de 1989, Hopkins recibe una llamada de Linda, a quien se le puso el apellido ficticio Cortile. Linda Cortile le llama por teléfono para decirle que cree que nuevamente fue abducida, pero que esta vez fue muy diferente. Lo que Linda relata es haber despertado a eso de las 3 de la mañana. Junto a ella, su esposo duerme profundamente. En la habitación contigua duermen sus 2 hijos. Ella vive en el piso 12 del conjunto residencial Knickerbocker, a la orilla del río cerca del puente de Manhattan. De hecho, se encuentra entre el puente de Brooklyn y el puente de Manhattan. En esa franja, cerca de donde se encontraban los almacenes del New York Post, del periódico aquel, cerca del río, ahí se encuentran los edificios Knickerbocker. El asunto está en que esta mujer continúa describiendo cómo despertó y de pronto vio frente a los pies de su cama una figura humanoide de 1,20 m de altura, grandes ojos, color grisáceo, cabeza grande, cuerpo ligero y menudo, para después darse cuenta que había otras 2 figuras más junto a ella. Tras de esto, recuerda haber despertado en una especie de nave, un artefacto, una máquina, en cuyo interior había bancos, mesas, luces y diferentes cosas. De lo demás no recuerda realmente más y está muy preocupada. Bud Hopkins continuaría con las entrevistas y decidiría invitarla a que se sometiera a una regresión hipnótica. Una regresión controlada. Ella acepta de buen grado, puesto que se siente especialmente incómoda con ese tiempo perdido. No recuerda exactamente qué pruebas fueron las que le hicieron, no recuerda cómo llegó ahí, no recuerda si fue llevada o nada, y le preocupa en particular que su familia haya sido tocada por estas criaturas. Hopkins, en sus largos años de investigación, desde los años 70, había sabido que en muchas ocasiones las personas que han vivido una experiencia de abducción vuelven a vivirla. Es decir, que parece que estas cosas o estos seres regresan para seguir haciendo pruebas o para monitorear qué fue lo que pasó. Hopkins llegó al punto de saber de Linda Cortile que en una investigación médica que había vivido años atrás, el cirujano le preguntó si se había sometido a una cirugía en la nariz, puesto que había encontrado un fragmento de algún material que no conocían. Y le preocupaba que se hubiera quedado algún fragmento de algo que se hubiera utilizado durante la cirugía, pero Linda nunca se había sometido a una cirugía. Tras aquella plática, unos días después, fue abducida. Y ahora nuevamente. La regresión hipnótica se realizó con ciertos protocolos. Hopkins había entendido 2 cosas. Lo primero, el que realiza la regresión hipnótica no sugiere. Guía, pero no sugiere, a fin de no crear falsos recuerdos o inducir respuestas que puedan ser ficticias. Esto le conduce a un diván en donde esta mujer fácilmente, o por lo menos con relativa facilidad, cae en el sueño profundo, en una hipnosis profunda, y comienza a regresar. Ahí descubren algunas cosas muy raras. Ella comienza a describir cómo estas criaturas la sacan de su habitación por la parte de arriba, flotando en un haz de luz azul. Los 4, es decir, las 3 criaturas y ella, son elevados, flotando, y en un cierto momento la preocupación que ella tuvo fue: me voy a caer, no tengo nada abajo, no estoy pisando sobre de nada, pero aquello la fue llevando. Cuando ya estaba en aquel artefacto que puede ver que era una especie, la describe como una especie de almeja que se abre y que se cierra, y bueno,
se introduce allí y es cuando aparecen estas bancas, este mobiliario, estas paredes metálicas, estas luces extrañas que todo lo invaden, y es cuando sobrevienen ya los exámenes. Pero además ella recuerda algunos detalles peculiares, además de la forma en la que este haz de luz, como si fuera una especie de cono de luz, en donde viajan hacia la nave, ella alcanza a ver el puente, autos, se apagan algunas luces y puede ver que hay por ahí algunos camiones y otras cosas. Los detalles son importantes. Bud Hopkins toma nota de todo esto y comienza también a hacer otras preguntas respecto a los exámenes. Vaya, es un caso de abducción muy detallado. Termina la sesión, continúan los días, van pasando. Algunos días después vuelven a tener entrevistas. Hopkins no hace nada con esto. Lo guarda. Linda Cortile en un principio oculta su identidad, pero finalmente también estaba interesada en que se diera a conocer todo esto. Lo curioso del asunto es que si bien se dan las entrevistas, se realiza toda este trabajo de regresión hipnótica y demás, Hopkins no publica ninguna nota. Decide esperar. Hay una máxima aquí y es que el tiempo trae testigos que afirman o trae testigos que niegan. Así es que siempre es preferible, antes de lanzar una nota, esperar. Y eso significaría algo muy interesante. Durante 2 años el expediente quedó ahí. Siguieron en contacto Linda y Bud. Cuando de pronto un día le llega una carta. Eso ocurrió en febrero del 91. En febrero de 1991, esta extraña carta firmada por Richard y Dan informaba que ellos habían sido testigos de una abducción. Han pasado 2 años, no pierda de vista eso, y no se ha hablado de nada. Estos 2 sujetos informan que a través de la editorial consiguieron el domicilio y bueno, todos los periplos para poder llegar hasta donde estaba Bud Hopkins. Se presentan como agentes de policía y relatan haber estado en ese lugar, en el puente, haber podido ver una especie de luz extraña, después ver este artefacto y poder ver cómo una mujer delgada, menuda, con un camisón, era extraída de su departamento junto con 3 criaturas horrendas que iban flotando en esta especie de haz de luz. Ellos pudieron ver los detalles puesto que en la guantera llevaban unos binoculares. Pero relataban 2 o 3 detalles más, asegurando que en el momento en el que esto estaba ocurriendo, súbitamente su auto patrulla se detuvo. Se apagó el motor, las luces se fueron difuminando rápidamente como si hubiese fallado, pero al voltear a ver alrededor, los demás autos estaban en la misma condición y el propio puente se había apagado por completo. Estando allí, fueron testigos de aquel fenómeno. Posterior a esto vendrían una serie de pláticas. Bud Hopkins trataría de indagar más acerca de estos 2 supuestos policías, Richard y Dan, a partir de un testimonio raro. Y es que, durante una de las regresiones hipnóticas, Linda Cortile había descrito una serie de vehículos entre los que no había una patrulla, sino limusinas. Vehículos de lujo, de esos que utilizan los políticos, y una en particular, un modelo de Rolls Royce. Durante la regresión hipnótica, Linda trató de dar los números de la matrícula, y al meterlos en una búsqueda, Bud Hopkins pudo saber que se trataba de vehículos de carácter oficial. Las matrículas no eran de vehículos particulares. Cuando confronta nuevamente a Richard y Dan y les dice exactamente dónde estaban, terminan por confesar que en realidad no eran policías, sino que estaban a cargo de la custodia de un alto funcionario. Y que en el momento en el que pasaron aquellos acontecimientos no iban en una autopatrulla, sino en una limusina. Iban saliendo de una reunión que se había celebrado en South Street, es decir, a la orilla. Saliendo de eso, habían montado en el vehículo aquel con la persona a la que custodiaban y al ir por el puente, es que habían visto aquella cosa impresionante.
pero que efectivamente el automóvil se había detenido, las luces se habían apagado y no podían explicarlo. Lo que estos dos sujetos presentaban era una mezcla entre ansiedad, nerviosismo, similar a un fenómeno de estrés postraumático. La investigación de Bob Hopkins continúa y la insistencia en saber a quién custodiaban lo llevaría a revelar algo tremendo. Hopkins aseguraría que el pasajero de aquellos dos sujetos no era otro que Javier Pérez de Cuéllar, el secretario general de las Naciones Unidas, cuya sede se encuentra en Nueva York y que por alguna razón se encontraba allí, siendo trasladado desde South Street hacia otro lugar en el momento del encuentro aquel. Esto llegaría a tal punto que el propio Hopkins aseguraría haber tenido contacto con Javier Pérez de Cuéllar, con el que se entrevistó y reconoció haber visto aquello, pero aseguró que no iría a público, que nunca aceptaría haber visto eso ni haber sido testigo de nada. Richard y Dan, por su parte, se presentarían posteriormente como empleados de gobierno, efectivamente, pero del gobierno de los Estados Unidos, no empleados de las Naciones Unidas, sino agentes. Y de acuerdo con algunas investigaciones de Bob, agentes de la CIA. Resultaba extraño, pero finalmente Bob Hopkins encuentra que los testimonios de estos dos sujetos corresponden en varias partes. Primero, describen lo que se habría visto desde el puente. Parado frente al puente, observa dónde está el conjunto Knickerbocker y la descripción que estos dos sujetos hacen es bastante coincidente con lo que habría alguien visto desde ahí. No lo que habría visto Linda, sino desde el puente, ¿cómo se habría visto? Linda Cortile no estaba en ánimo de conocer a estos dos sujetos. No pierda de vista que ya han pasado 2 años de aquello, fue una experiencia bastante traumática. Ella incluso ha estado bajo terapia, puesto que resultó casi como un shock, como si hubieras visto a alguien morir, una cosa terrible. Relataba que aquello le quitaba el sueño y tuvo muchos trastornos. Y de pronto aparecen estos dos tipos que insisten en quererla conocer. Finalmente acepta. Se da la plática. Pero contrario a lo que podría haber resultado en una investigación productiva, esto genera una reacción muy rara de aquellos dos sujetos. Richard y Dan parecieran estar más interesados en saber si Linda Cortile era parte de una conspiración para abducirlos, lo que llevó a Bob Hopkins a tratar de averiguar si en realidad no solamente era Linda Cortile la que había sido abducida, sino también estos dos sujetos y hasta su pasajero. Esto llevó a mucho estrés, hubo varios conflictos ahí. Le estoy platicando a grandes rasgos. El libro Witness tiene 490 páginas. Así es que imagínese usted de qué tamaño fue la investigación, porque Bob Hopkins no trabajó solo, sino que se ayudó de otros investigadores, periodistas, notas, todo esto para ver si podía armar un caso que resultara verídico. En un principio ya sé lo que usted está pensando. Bob Hopkins ya era un escritor más o menos reconocido del tema ovni. Linda Cortile, que en realidad no se apellidaba así, sino que se apellidaba Linda Napolitano, bien podría haberse puesto de acuerdo con dos compinches, inventar toda una historia sensacional para ver si podían venderla. Sonaría lógico. Pero Bob Hopkins ni se chupa el dedo, ni su gente con la que trabaja se chupa el dedo, así es que no toman por ese lado y no hay un incentivo económico. Es decir, que Linda Cortile no le está vendiendo su historia. Y aquellos dos sujetos aparentemente tenían demasiados elementos como para acreditar que sí era realidad lo que estaban diciendo. Hopkins aseguraba él mismo haber contactado con Pérez de Cuéllar, y haber reconocido aquel incidente, pero haber negado públicamente siempre. Es más, cuando se le preguntó tras la publicación del libro, Pérez de Cuéllar aseguró que esa noche él estaba durmiendo en su cama, que no tendría por qué haber estado allí. Pero bueno, sigue la trama. Estos dos sujetos se obsesionan con Linda hasta el punto en el que terminan secuestrándola. Richard y Dan se llevan a Linda Cortile, la secuestran,
Con la intención de interrogarla y obtener respuestas, la llevan a una casa de seguridad para después liberarla. Pero en medio de estos delirios de estos dos sujetos que resultaron afectados, lo que refuerza la teoría de la abducción, puesto que tenían estos pensamientos y estos recuerdos raros, finalmente vuelven a secuestrarla. Y de no ser porque en un cierto momento Richard impide que Dan la mate, Dan la habría ahogado, la llevaron a la playa en una casa de seguridad y allí la quería ahogar. A ese extremo llegó este caso, era un caso muy delicado y muy peligroso. Bob Hopkins seguía buscando pistas. Tenía la idea de que si estas personas realmente habían visto algo, debería de haber más testigos. Debería de haber más gente que había visto algo. Y nuevamente aplicó la teoría aquella o la ley aquella de deja pasar el tiempo y aparecerán testigos a favor o en contra. Y aquello se volvió realidad porque algún tiempo después, en noviembre del 91, unos 7 meses después de que llegaran Richard y Dan, aparece una mujer con unas credenciales completas. Se llama Janet Kimball, aunque en algunos casos le llamaban Kimball. Pero Janet es una mujer jubilada, tiene todas las credenciales para demostrar quién es y por qué estaba allí, y resulta que esta mujer le relata a Bob Hopkins exactamente lo mismo. Haber estado en el puente, ir manejando su automóvil tranquilamente después de asistir a una fiesta. A las 3 de la mañana iban saliendo de la fiesta. Ella iba en dirección a su casa de regreso, cuando de pronto el automóvil comenzó a fallar. Comenzó a jalonearse y se apagó, arriba del puente. Pero instantes después las luces se hicieron chiquitas. Se apagó por completo aquello y todo aquello se inundó de una luz azul, luego una rojiza, luego una naranja. Ella muy nerviosa pensando, ¿se me va a estrellar alguien? ¿Algún otro auto no me va a ver y me va a golpear? Cuando intenta mirar hacia atrás para ver si no viene otro automóvil, se percata que vienen varios automóviles. Es Nueva York. Siempre hay movimiento, pero todos los demás automóviles les pasa lo mismo. Puede observar claramente cómo pum, 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 se van apagando y luego el puente mismo se apaga. Nerviosa de no saber qué es lo que está ocurriendo, por qué fallaron los autos, por qué los otros autos que se ven por ahí abajo también se han detenido, qué es esta enorme luz, qué está pasando. Muy nerviosa puede salir del auto y es cuando observa aquel artefacto dando vueltas ahí y cómo aquella luz extrae a la mujer. Janet Kimball describe exactamente lo mismo que los demás, cómo lo vio, desde dónde lo vio, y no solo eso, sino que hasta tiene dibujos que ella misma hizo, en donde se pueden observar los detalles. Este era un testigo aparte. Podía haber ocurrido que Linda Cortile, la mujer abducida, en realidad fuera una estafa y se hubiera asociado con estos dos malandros, cuyas identidades no quedaban del todo claras. Pero Janet Kimball era una persona perfectamente comprobable. Tenía sus credenciales, tenía su comprobación de domicilio, dónde vivía, tenía todo en orden. Y tenía un motivo para estar ahí ese día a esa hora. Ya no era esto una casualidad. Bob Hopkins continuó reuniendo más datos, detalles, análisis, planos, realizó una investigación muy fuerte. En 1996, finalmente publicaría su libro, Witnessed. Y a partir de ese momento se volvería una locura. Linda Cortile sería entrevistada muchas veces, saldría en televisión, habría muchas preguntas que contestar. La mujer reconocería haber sido abducida, y el propio Bob Hopkins daría muchas entrevistas al respecto. Pero faltaba más. Todavía había huecos en esta historia y huecos complicados de resolver. Por una parte, las primeras críticas de los analistas fueron: 1. ¿Qué hacía Pérez de Cuéllar en ese lugar? No hay una oficina en particular de gobierno por ahí. No había ninguna razón para estar cerca del punto donde se despachan los periódicos. Ni siquiera eran las oficinas del periódico, simplemente los almacenes. Punto número 2. ¿Quiénes eran los demás? Porque de acuerdo con Richard y Dan, había varias limusinas por ahí. Pero más aún, la gran pregunta era, ¿quiénes eran Richard y Dan?
Aparentemente eran agentes de la CIA. ¿Qué hacían 2 agentes de la CIA custodiando a Pérez de Cuéllar? Cuando lo normal habría sido que fuera personal propio de las Naciones Unidas quienes custodian al secretario general, o inclusive policía de Nueva York, quienes escoltarían el vehículo oficial. Pero ¿por qué agentes? Agentes federales o agentes de la CIA. No tenía sentido esa parte. Algo ahí no embonaba. Después venían otros puntos también bastante inusuales. ¿Qué había pasado con Linda, con sus hijos? ¿Por qué solo ella? ¿Alguien más lo había visto? ¿Solo 3 testigos? ¿O eran muchos más pero no lo sabían? Obviamente la crítica fue tremenda. Un evento de esa magnitud que provocó un estallido de luz en medio de la madrugada en Nueva York sería motivo de noticia en todos los periódicos. Así de simple. Ese era el punto más importante. Una noticia de ese tamaño no se pierde así nada más. Y tal como le decía, Nueva York es una ciudad que está viva todo el tiempo. No importa la hora. Hay vehículos en movimiento, hay gente en movimiento, hay periodistas en las calles. Alguien ajeno a este pequeño grupo de personas habría visto algo y habría sido noticia. ¿Dónde estaba aquello? En fin, el libro se publica, se hacen cosas, entrevistas, tú que yo, que no sé cuánto. Y tardíamente aparece un último testigo. Este último testigo declararía algo que venía a redondear todo el asunto. El testigo era Jay Spence, un repartidor de periódicos, precisamente del New York Post. Él relató un acontecimiento que le fue parcialmente borrado de la memoria. Él recordaba aquella madrugada del 30 de noviembre del 89 haber hecho un favor a un amigo. Un periodista que andaba por ahí medio tomado le pidió que si podía llevarlo a su casa, del otro lado del puente. Él, como no podía mover su camión ni podía hacer lo que tenía que hacer, aceptó. Y eso es precisamente porque la parte donde tenía que meter su camión para cargar estaba bloqueada por un grupo de limusinas. Sí, lo que Jay Spence relató es que esa madrugada del 30 de noviembre, varias limusinas estaban estacionadas sobre la calle South. Inclusive había una en particular que le llamó la atención, porque era un Rolls Royce. Una limusina Rolls Royce, que era la que bloqueaba la vuelta. Así es que viendo que no podía entrar y que el lugar al que iba a llevar al amigo era cerca, subió a aquel personaje y lo llevó. Cuando venía de regreso, en el puente, es cuando se desata el mare magnum, porque de pronto su camión se detiene exactamente igual que los otros 2. Se detiene, se apagan las luces, se apaga el puente, él baja para hacer señales o algo a los vehículos que vienen que no se vayan a estrellar y se da cuenta que a los demás también les pasa, y es cuando puede observar allá abajo cómo esta extraña luz ilumina la calle, ilumina donde están los vehículos, hace movimientos y luego ilumina particularmente el conjunto Knickerbocker. Y es cuando se da cuenta que algo está siendo sacado, como si le hubieran arrancado el techo y hubieran sacado de ahí a las personas, pero se da cuenta también que solo es una persona y 3 criaturas que van para allá. Esto le tomaría algún tiempo, poder recordarlo, puesto que eran pequeños flashazos. Según declararía Jay, todo comenzó con pequeños flashazos de cosas, pero conforme recordaba algo más regresaba, otra cosa más, y cuando repetía los pasos de aquella noche, de aquella madrugada, algo más volvía, y poco a poco fue generando todo este cuadro, en donde fue testigo de aquella abducción, y empezó a preguntar. Le empezó a preguntar a otras personas. Por ejemplo, al amigo aquel al que había llevado, quien recordaba nítidamente todos los detalles. Después le preguntó a otro conocido, también repartidor de periódico, en un camioncito, quien en un principio no recordaba nada, pero cuando Jay Spence le preguntó por aquella noche que había unas limusinas, el sujeto empezó a recordar hasta el punto en el que se le salieron las lágrimas y entró en shock.
porque comenzó a recordar que él estaba en la banqueta cuando vio aquello, cuando vio aquel fenómeno. Estos testimonios, sí, también son muy criticados. Y son muy criticados porque surgen posteriormente a la publicación del libro. Y es por ello que comienzan a recordar aquellos acontecimientos y se vuelve más evidente en su mente lo que habían podido observar. La historia es mucho más larga, por supuesto. Ahora mismo yo solo le estoy haciendo un breve resumen. Pero, a partir de ello, se formó un cuadro completo, de una historia increíble. Porque de acuerdo con Bob Hopkins, fallecido en el año 2011, lo que ocurrió aquella noche no era una abducción, sino numerosas abducciones. Desde su punto de vista, estos testigos tenían memorias borradas, puesto que habrían sido parte de la abducción. Estas memorias habrían comenzado a regresar por pequeños flashes, por pequeños fragmentos, y que de hecho la publicación del libro sirvió para detonar más recuerdos, más memorias, y que esto llegara con nuevos testigos. Al final del día hubo más testigos todavía, por lo menos una docena de personas que estaban en el área pudieron aportar información. Lo que nunca se pudo comprobar, más allá de la duda razonable, es que se tratara del propio Pérez de Cuéllar. Él nunca lo reconoció públicamente ni aceptó haber estado en ese lugar. En cuanto a Linda Cortile, Linda Napolitano, seguiría con sus actividades como madre de sus hijos y dando algunas entrevistas y participando en varias cosas. Bob Hopkins seguiría adelante y todavía publicaría por ahí otro libro más. Y posteriormente tendría una relación de pareja con Leslie Kean, la famosa investigadora y también periodista del fenómeno ovni. El caso se quedó abierto. Fue un caso muy significativo por muchas razones, pero también un caso muy criticado. La evidencia es meramente a partir de relatos. No hubo un reporte de radar. No hubo un avistamiento, por ejemplo, de los aviones que estaban en ese momento en el aire, lo cual, por cierto, también ocurre muchísimo en Nueva York, en donde todo el tiempo hay un avión en el aire. No hubo más reportes que se pudieran considerar confiables. De haber habido estas confirmaciones, este caso sería el caso del siglo. Sería la pistola humeante. Desafortunadamente, el nivel de los testimonios es eso, un nivel testimonial, un nivel de lo que yo vi. Pero no hay más pruebas. Aún así, sigue siendo un caso muy interesante. ¿O usted qué pensaría? Algo que ha quedado muy claro a partir de esto es que a partir de una abducción las personas viven patrones similares de comportamiento, de memorias, incluso de salud. En este caso, la manera en la que se acercaron, la manera en la que se la llevaron, se ha repetido en muchos otros casos. Hay quienes consideran que en Estados Unidos más o menos 3 de cada 10 personas han vivido algún fenómeno de abducción ovni. Es simplemente un estimado, hay muchísimos datos. La realidad es que muchas de estas personas realmente tienen recuerdos de algo, y no son recuerdos implantados. Pero bueno, por último, algo que se le criticó ampliamente a Bob Hopkins es que él mismo realizaba las regresiones hipnóticas sin tener una preparación en el campo de la psiquiatría o en el campo de la psicología o simplemente de terapeuta. No lo tenía. Había visto hacerlo muchas veces a sus otros conocidos que sí tenían la preparación, pero él no era un terapeuta calificado como para poder hacer esto. Así que el caso se ve involucrado en una masa de contradicciones y de dudas. Pero al mismo tiempo, en una serie de puntos que confirman su posible autenticidad. Le vuelvo a preguntar, ¿usted qué pensaría al respecto? Y también le preguntaría, si a usted le gustan los temas del canal, le gusta este programa, le invito a que se suscriba. Nos ayuda mucho y es gratis. Simplemente pique por ahí donde está una campanita y queda suscrito. Y si nos hace el enorme favor de darle me gusta, lo vamos a apreciar mucho. Nos ayuda a seguir creciendo y a seguir produciendo nuevos programas. Muchas gracias. Buenas noches y que descansen en paz.